Universidad Mayor de San Simón, posgrado de Ciencias Económicas, diplomado en Gestión y Planificación Pública, quinta versión, módulo 3, formulación, POA y presupuesto. A cargo del docente Magíster Robert Rodríguez Vega, que tiene por título la actividad número 4, resumen de todo lo avanzado, expuesto y a la vez defendiendo el diplomante licenciado Cristian Benjamín Caberos Ríos, año en curso 2021. Contenido: marco legal, planificación institucional, sistema de programación de operaciones, la formulación del POA y presupuesto. Parte número 1 es la parte legal. Son las leyes vigentes establecidas de respaldo que regulan el actuar de las entidades públicas para la formulación del POA y el presupuesto. Entre estas leyes tenemos la nueva Constitución Política del Estado en su artículo 316, numeral 1, la Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, la Ley 777 Sistema de Planificación Integral del Estado, la Ley 1178 Ley de Administración y Control Gubernamentales, sus normas básicas de sistema de programación de operaciones, que son el número 225557, el sistema de presupuesto, la norma básica con resolución número 225558, las directrices y clasificador de formulación presupuestarios 2021. 2. La planificación institucional. La planificación en el Estado Plurinacional de Bolivia. Basado en el marco legal, la planificación en Bolivia a través de sistemas desde el enfoque institucional, organizacional, quiere alcanzar los objetivos económicos social de los planes con eficacia y ser eficientes aplicando autonomías y descentralización en el uso de sus recursos humanos, económicos, donde el Estado, en coordinación con las entidades territoriales, sean capaces de planificar haciendo uso de sus propios recursos para alcanzar el objetivo principal, que es el bien común y es erradicar la pobreza. ¿Por qué es importante la planificación? Porque desde aquí es el punto cero que vamos a entrar en materia para poder desarrollar todo el tema y la defensa de todo lo que hemos ido viendo para la formulación y elaboración del POA. Planificación institucional para la formulación del POA a presupuesto. Tenemos 4 pasos para la planificación institucional para la formación del POA y presupuesto. En el primer paso tenemos el diagnóstico, que es el análisis de situación, el diagnóstico interno y externo, que esto debería ser mínimo 2 años anteriores, que se podrían medir con el impacto durante ese proceso. Metas establecidas en la Agenda 2025, la Agenda Patriótica, que estos están enlazados al PTDI, PI, POA de las instituciones públicas. Acciones a mediano plazo, dónde queremos llegar, lo que deseamos alcanzar de una forma visionaria como institución pública. Acciones a corto plazo, derivados del PI, ¿qué debemos hacer para alcanzar las metas? Del 2016 adelante, desde la aplicación de la Ley 777 SPIE, Sistema de Planificación Integral del Estado, hubo cambios con la existencia de la plurianualidad en el desarrollo de planes a nivel de Estado, departamental, territorial, etc., que tiene que tener esa planificación plurianual, que quiere decir quinquenal de 5 años, un impacto durante todo ese proceso como forma de medición de que las cosas están bien. ¿Qué es administración pública? Debemos saber el concepto de administración pública
ya que los trabajos que se van a realizar para la formulación del POA y el presupuesto serán para las instituciones públicas. Es la capacidad técnica y legal de ejecutar recursos públicos en el marco de las leyes normativas gubernamentales y locales. Podemos hablar en dos metáforas, en la parte teórica y en la parte práctica. En la parte teórica tenemos la planificación con la ley 777 que es PIE, con que hablamos de la plurianualidad, una planificación quinquenal, el PTI de 5 años programados y el registro de actividades. De esa programación sale un POA para cada año. Aquí se debe actualizar sus metas en el plan anterior PTDI, el PI y el POA. Y en la parte práctica debemos hablar de la formulación del POA, que está formulado por las directrices de formulación, de presupuesto, con recursos del IDH, de la coparticipación tributaria, recursos específicos, regalías mineras, cuando corresponden. Es aquí cuando podemos aumentar o quitar los proyectos, actividades, de acuerdo al marco de sus competencias. 3. Sistema de programación de operaciones, SPO. Siendo conocedores que la Ley 1178 contempla 8 sistemas, haremos énfasis en el sistema de programación de operaciones, ya que tiene relación con la formulación del POA. Teniendo claro que todos hacen una misma planificación en el sector público en los diferentes niveles, ámbitos, sea de largo, mediano y corto plazo, podemos deducir que el Estado tiene un modelo establecido por una normativa vigente que es el sistema de organización administrativa, el sistema de programación de operaciones para los procedimientos estandarizados en la formulación del POA, que para la planificación, para programar, tenemos el sistema de operaciones, el sistema de presupuesto, y para la organización, para organizar, tenemos el sistema de organización administrativa con el órgano rector para estos sistemas, que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Qué nos dice el Estado? El Estado quiere que realicemos lo siguiente: te dirige, te indica hacia lo que es la programación de operaciones a través de las directrices de formulación presupuestaria, el clasificador presupuestario, normas, leyes, normativas, para basarse para realizar el POA. Sistema de Organización Administrativa, SOA. Como lo dice, es el sistema de organización que nos ayuda en la organización, en la estructura organizacional dentro de la institución pública. Debemos saber que el manual de procesos es muy diferente al manual de funciones. La ley no cambia los manuales de procesos. Es ahí donde se definen las competencias como unidad. Debemos saber hasta dónde es el alcance de cada unidad y sus competencias. Llegamos a la parte 3, formulación del POA y presupuesto. Componentes del POA. Está compuesto por dos pilares, que es el presupuesto y que es el gasto. Hablando del presupuesto, está compuesto por las fuentes de financiamiento según el tipo de institución pública, que pueden ser de transferencia y de recursos propios. El gasto, programación de la planificación y su ejecución en programas, proyectos y o actividades definidas por partidas de gasto o grupos de gasto. Tenemos un ejemplo que es el grupo 10.000, que son los servicios personales. Siempre debemos tener en cuenta que el ingreso y el gasto tienen que ser el mismo. Es decir, si tenemos en el presupuesto 1 millón,
y tenemos para el gasto otro 1.000.000. Calendario presupuestario plurianual y anual, que está dividido en 6 pasos. Primer paso, instrucción de la formulación del POA. El Ministerio de Economía y Finanzas presentará a la Asamblea Plurinacional hasta el 31 de octubre de cada año el proyecto de ley del presupuesto general del Estado en el marco de la Constitución Política del Estado. Segundo paso, techos presupuestarios. El Ministerio de Economía y Finanzas emitirá hasta la primera semana de agosto los techos presupuestarios en las entidades territoriales, que quiere decir que asignará los recursos para que cada entidad territorial pueda elaborar su POA, y se tiene 3 meses para la elaboración del POA. Tercer paso, emisión de proyectos de presupuesto institucional plurianual y anual a los órganos rectores. Las entidades públicas deben emitir los documentos a los dos ministerios de Planificación y Economía y Finanzas Públicas hasta segunda semana de septiembre, que quiere decir que todas las carpetas que han ido elaborando, formulando en las entidades públicas, las deben llevar a estos dos ministerios. Cuarto paso, agregación y consolidación del proyecto del Plan General del Estado. En este paso se evalúa, revisa y elabora el informe técnico legal y el Plan General del Estado a la dirección del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Se mandan todos los presupuestos de gobernaciones, alcaldías, pueblos indígenas, empresas estatales. ¿Qué quiere decir? Que aquí se reúne de todo del Estado Plurinacional de Bolivia, todos los presupuestos, y se los adjunta y se presenta un solo presupuesto que se llama el presupuesto general del Estado. Ellos lo consolidan en un solo presupuesto, que quiere decir que los revisan todos los informes. Quinto paso, remisión del proyecto del Plan General del Estado al órgano legislativo. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas debe presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta el 31 de octubre del 2018 el proyecto de la ley del Plan General del Estado en el marco de la Constitución Política del Estado. Aquí se queda la aprobación y discusión. ¿Qué quiere decir? Aquí se tendrán una reunión para ver la aprobación. Y el último paso, donde ya pudimos pronunciarnos, aquí hacen la discusión, la sanción y la aprobación del plan del presupuesto general del Estado por la Asamblea Legislativa Plurinacional y posterior promulgación por el órgano ejecutivo hasta el 31 de diciembre del 2018. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya salen limpio con el visto bueno, y que hacemos todas las entidades territoriales el 2 de enero del año que sigue. Se puede ya empezar la ejecución del presupuesto anual. Este es un breve resumen de todo lo que se lleva en el calendario presupuestario plurianual y anual, que es sacado del Ministerio de Economía y Finanzas. POA y presupuesto consolidado, nivel de organización en la administración y gestión presupuestaria. Explicaremos de manera breve qué es el POA y el presupuesto consolidado dentro del órgano ejecutivo y dentro del órgano legislativo. Dentro del órgano ejecutivo tenemos el presupuesto de las empresas de carácter descentralizado y las empresas de carácter desconcentrado. Para ello haremos una
Explicación de qué son las empresas de carácter descentralizado. Las empresas de carácter descentralizado tienen un código institucional, cuentas fiscales propias y una administración interna. De las empresas de carácter desconcentrado tienen creación de DEAs, que se dice a veces DA1, DA2, etc. Tienen direcciones administrativas con carácter desconcentrada, ejemplo en el sector salud, pero siguen siendo parte del organigrama de la estructura funcional de la entidad pública. Dentro del órgano legislativo, ¿qué es lo que hace el órgano legislativo? Cuando elaboran su presupuesto, lo adhieren al presupuesto del órgano ejecutivo. Y para que se pueda consolidar, el órgano legislativo hace su trabajo de revisar, discutir y demás situaciones que lleva ese proceso hasta su aprobación. Es cuando ahí se puede decir que se ha consolidado el presupuesto institucional. Se aprueba el presupuesto plurianual y el presupuesto general de gobierno municipal. Es donde ahí se consolida. En la diapositiva podemos mostrar todo un pequeño organigrama de qué es un presupuesto municipal. Estructura del POA. Estructura del documento. En la estructura del documento podemos hablar de la documentación complementaria, donde están la documentación, la escala salarial vigente, copia de la norma que aprueba la escala salarial vigente, estructura organizativa vigente, que es el organigrama, memorias de cálculo de las estimaciones de recursos y gastos y cronogramas del servicio de la deuda, acreedores, convenios y o normativa legal que respalden créditos y donaciones, incluidas la certificación del recurso del BITFE, documentación de respaldo de las transferencias por recibir y otorgar. El resumen ejecutivo hablamos ya que es todo lo que pasó con la consolidación del presupuesto, la base legal vigente, en todo lo que nos apoyamos, que son las leyes, las normativas, las normas básicas. Resumen del análisis de la situación y el entorno. ¿Qué quiere decir? Que es el diagnóstico tanto interno y externo de la institución. Acciones de corto plazo articulado con los planes de desarrollo y sus indicadores pertinentes. Es donde se definen las actividades, operaciones y proyectos inscritos en la matriz de inversión en base al PTDI, al PI y al PND a través del sistema del SIGEP. Programación de operaciones para alcanzar las acciones de corto plazo. Es el registro donde se programa a nivel de estructura programática o la codificación. Tenemos un ejemplo, la apertura programática 13-0013-00, donde los primeros 2 dígitos es el programa, los otros 4 dígitos es el proyecto de inversión y los segundos dígitos son la actividad. Proyecto es lo que incrementa el patrimonio institucional. Actividad es un gasto corriente. Presupuesto de recursos. Ingresos de los gobiernos autónomos municipales. Las fuentes de financiamiento. Todos estos presupuestos de recursos son para la formación y elaboración del POA según los techos presupuestarios asignados a los gobiernos autónomos municipales. Se puede dividir en 2 pilares, que son los de transferencias del Tesoro General de la Nación, que tienen tres tipos de transferencias, que son las coparticipación tributaria, que antes
se le denominaba la participación popular, que hasta ahora se sigue utilizando ese término, ese concepto, pero ya cambió desde la aplicación de la ley 77, la ley espía. IDH, que es el impuesto directo a los hidrocarburos. El IPJ, que es el impuesto a la participación en juegos. Como tenemos de conocimiento común la lotería. Después tenemos en otro pilar otros ingresos, que son los recursos específicos, que en los recursos específicos son los recursos que generan los municipios, en este caso como los patentes, impuestos a bienes, automotores, etcétera. Las regalías mineras, si corresponde, patentes de las petroleras y forestales, en caso que corresponda, las donaciones, los créditos y las transferencias del FPS. Y los activos financieros, saldos de caja y bancos, cuentas por cobrar y anticipos financieros. Seguimos avanzando en nuestra exposición y defendiendo, entramos en el presupuesto de gastos. Indicamos que existen tres tipos de gastos en la programación de operaciones. Los gastos de inversión, que debería ser la más ampulosa, deberían ser más cuantitativos. Los gastos de inversión capitalizables son los que incrementan el patrimonio institucional. Toda la ciudad lo puede ver, todo lo que es infraestructura. Ejemplo, el Cristo de la Concordia. Comúnmente podemos tomar el dicho de que las obras entran por los ojos. Ahí se puede apreciar dónde están los recursos económicos de las instituciones. Entramos en de actividad, que debería ser la mínima, que son los que tenemos los gastos de funcionamiento. Se definen por fuente de financiamiento. Se puede decir que los gastos de funcionamiento son los gastos administrativos, servicios básicos, sueldos y salarios, etc. Y se determina que son destinados el 25% para los gastos de funcionamiento. Ese es el cálculo de los gastos de funcionamiento. Y para el cálculo se recomienda que se puedan destinar de los recursos específicos o de la coparticipación tributaria. Luego tenemos, por último, los gastos recurrentes o técnicamente los elegibles a la inversión. Son aquellos anuales constantes. Una actividad creada para un año puede convertirse en un gasto recurrente, y esto es para su entender. Tenemos como ejemplo el desayuno escolar, que con el tiempo no son autosustentables, que quiere decir que no generan sus propios recursos, a eso se llama los gastos recurrentes. Siguiendo con la exposición, haciendo énfasis en el Programa Operativo Anual POA, hablamos 1. Traducir los planes estratégicos de cada entidad. ¿Qué quiere decir? En el plan estratégico de cada entidad habla de su PI, PTDI. El presupuesto de recursos se formula en función a la disponibilidad de los recursos que tiene, de los textos presupuestarios que recibe. 2. Se formula en función a la disponibilidad de recursos. Se hace una proyección de ingresos que genera esa entidad, sean ingresos propios o específicos, según sus competencias institucionales, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la Ley de Autonomías. En base a esos elementos se generan los recursos con los que se va a trabajar. 3. Permite definir y ajustar la estructura organizacional. No sirve cambiar la estructura cada vez. Eso no ayuda. Sí, cuando se hace una planificación plurianual, quinquenal de 5 años, donde se proyecta
identifica los problemas, se proyecta una solución con una unidad organizacional operativa que va a resolver esos temas importantes que están dentro de las competencias institucionales. Sí, se puede hacer algún ajuste. 4. Permite establecer el presupuesto de gastos de la entidad. En la programación de operaciones se consolida el presupuesto. 5. Permite ejecutar el seguimiento y evaluación de los objetivos, operaciones y actividades programadas. Se debe registrar a nivel de objetivos, de metas de impacto, etcétera, dentro de las programaciones de operaciones, y estas se deben medir ese recurso, sea cuantitativa o cualitativa. Como un instrumento de medición es el impacto de que las cosas se han hecho bien, se están haciendo bien dentro del programa operativo anual. Para la elaboración del POA y el presupuesto institucional, podemos ampararnos en el marco normativo de la nueva Constitución Política del Estado en su artículo 321 y en su artículo 340. Para su elaboración y formulación tenemos dos herramientas que son muy elementales para su aprobación del presupuesto, que son las directrices de formulación presupuestaria que año tras año van actualizando o modificando y hasta tener su aprobación. De las directrices de formulación presupuestaria podemos decir que la mayoría de los municipios ha sido sistematizado para la formulación del POA, que consta de llenado de formularios para los proyectos o actividades. Y para eso tenemos otra herramienta que ayuda a tener un presupuesto totalmente muy óptimo, que es el clasificador presupuestario. Está muy relacionado con el POA para su inscripción o registro presupuestario dentro del sistema. Concluyendo nuestra exposición y defensa de la actividad 4, terminamos con este concepto. Plan operativo anual. El plan operativo anual, POA, se constituye en un instrumento de gestión que permite identificar los objetivos y metas institucionales, asignar recursos, programar el cronograma de ejecución. En todo lo que hemos ido avanzando, exponiendo y defendiendo, podemos tener muy en claro de cómo se formula un plan operativo anual, un presupuesto, ya que tenemos como bases sólidas, basándonos en los marcos normativos, marcos legales para su formulación y elaboración del POA, que esto se reflejará en el campo laboral, que nos desenvolvamos como profesionales, como servidores públicos en las instituciones públicas en cual nos enrolemos ahora o en un futuro. Como conclusión, dar gracias al magíster Robert Rodríguez por poder pasarnos los conocimientos en toda su trayectoria como profesional, como servidor público, que nos sirvió de mucho para poder comprender qué es una formulación de un POA y un presupuesto. Sin más de decir, agradecerles por su atención, concluyendo nuestra actividad 4. Se les agradece. Gracias.